tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de su espacio, su programa, en donde, como saben, platicamos, conversamos de diferentes temas, de diferentes tópicos. El día de hoy con un nuevo invitado, al cual presentaremos más adelante. Y si usted llegó a este espacio por recomendación de su abuelita, de su tía, de su primo, de su papá o de algún conocido, o a lo mejor llegó por error, por equivocación, no importa. Si usted va conduciendo, va manejando su carro, no tiene nada más que escuchar, acomódese porque vamos a platicar. Y bien, estamos aquí con este nuevo invitado. Antes de presentarlo, sí quisiera hacer una pequeña precisión, que ya la hemos hecho, pero siempre vale la pena recordarlo. Nosotros somos cristianos, somos creyentes en Cristo Jesús y sabemos y creemos que Él es el único y suficiente Salvador que se dio en sacrificio por nosotros en una cruz hace cerca de 2000 años, y creemos en la Biblia como la palabra de Dios y la tenemos como máxima autoridad. Entonces, los temas que aquí abordamos tratamos de verlos desde una perspectiva bíblica, un enfoque bíblico de acuerdo a lo que Dios quiere o cómo Dios quiere que tratemos ciertos o tales temas. Dicho esto, entendiendo esto, pues estamos aquí con nuestro invitado, un muy buen invitado, el doctor Jesús Ortiz Miranda. Un aplauso para Jesús Ortiz. Muchas gracias, Chuy, por apartar este tiempo, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Abraham, por la invitación, y a tus hermanos y a todos los que están aquí encargados de que todo esto quede bien. Funcione. Así es. Sí, gracias, Chuy. Te puedo llamar Chuy, ¿verdad? Sí, claro. Para los camaradas es Chuy. Jesús Ortiz Miranda, ya conocido de hace mucho tiempo. Y Chuy, para los que no te conocen, dinos un poquito acerca de quién eres tú, tu nombre, tu profesión, tu familia, quiénes la conforman, cuántos años tienes de creyente, dónde te reúnes, lo que quieras decir de ti, ¿no? Sí, como tú decías, bueno, yo soy Jesús Noé Ortiz Miranda. Normalmente, pues, una gran parte de mis amigos y conocidos me dicen Chuy, otros me dicen Noé. La verdad es que cualquiera de los dos está bien. Yo nací en un hogar cristiano, me considero muy afortunado de haber crecido en un hogar cristiano. Mis papás se convirtieron a la edad de 14, 15 años, por ahí en la adolescencia, se casaron ya después y tuvieron 3 hijos. Yo soy el del medio, ¿verdad? Tengo un hermano mayor y tengo una hermana menor. Yo soy ginecólogo, me dedico pues a todo lo relacionado a medicina fetal. Tengo una especialidad ahí en medicina fetal, tengo una maestría en investigación y estoy actualmente terminando un doctorado. Seguramente por los temas que vamos a estar abordando considero importante mencionar, ¿verdad? La parte académica. Agradezco a Dios la oportunidad de que me ha dado de todo eso, y actualmente pues yo creo que lo que más me he enfocado estos últimos días pues es el hecho de que recién me casé, tengo poquito más de un año que me casé. Mi hijo mayor tiene 6 meses, es mi primogénito, mi unigénita hasta el momento, Jesús Junior. Jesús Alberto. Y pues estoy muy agradecido con Dios por el privilegio, ¿verdad?, de tener una esposa creyente, de tener a mi hijo y mi familia y hermanos en Cristo como ustedes, ¿verdad? Entonces, pues básicamente eso. Yo creo que el trasfondo, soy de una familia creyente y yo me convertí a la edad de 17 años, ya tengo 33, entonces, si no me fallan las matemáticas, por lo menos 15, 16 años ya de ser creyente. Así es. Y pues yo toda mi vida he estado reuniéndome en la iglesia o en la congregación en Valleverde, en Torreón. Estuve un tiempo fuera por cuestiones de mis estudios y vengo recién llegando otra vez aquí a la laguna, ¿verdad? Entonces, pues ese es mi resumen de mi presentación. Muchas gracias, Chuy. Para los que no lo conocen al buen Chuy, pues ese es Chuy, lo que resumido así nomás, ¿no? Chuy, el tema que vamos a platicar hoy es acerca del reconocimiento, en el sentido de aquellas personas que hacen
cosas destacables o algo digno de reconocer, valga la redundancia. Y quería preguntarte primero acerca, en este contexto, para ti, ¿qué significa el reconocimiento? ¿Cómo manejar el reconocimiento? Yo creo que el reconocimiento, pues es una situación del día a día, ¿verdad? Una definición como tal, qué bueno que me la preguntas así. Yo creo que sí tendría que leerla y aprovecho para leerla nada más. Es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una institución entre los demás como una consecuencia de sus características y rasgos, como tú decías. Para mí la definición pues es esa, que alguien te pueda, como dice ahí, distinguir por ciertas características, ¿verdad? Muchas de las veces pues estas características pueden ser diferentes. Hay reconocimientos eh, por, pues desde que eres niño, ¿no? Que estás en la escuela y demás, en los deportes, hay reconocimientos en lo académico, siempre el primer lugar ahí del salón, y hay reconocimientos pues de muchos tipos a diario, ¿verdad? Yo creo que para mí eso es el reconocimiento, que te distingan por ciertas características o aptitudes que son diferentes, o que muchas de las veces se pudiera considerar superior Uh-huh. al promedio, ¿no? Así como mencionas, ¿crees tú que el reconocimiento entonces es exclusivamente positivo o te pueden reconocer también por algo negativo? Se me hace que en la definición sí va implícito la parte positiva, siento yo. A lo mejor estoy mal, pero yo normalmente cuando dicen el reconocimiento que tienen es normalmente algo positivo, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita no lo abordé, pero positivo reconocimiento también pues por trayectorias de, por ejemplo, en las congregaciones también, un Uh-huh. reconocimiento por, eh, pues sí, otras cosas aparte de lo que mencioné ahorita, ¿no? Oye, te pregunto porque tienes razón, coincido en que la parte, el vocablo simplemente de reconocimiento te implica algo positivo. A lo mejor si lo llevamos a lo negativo, por así decirlo, sería una distinción, ¿no? Sí, A esta persona la distingue que es muy puntual, por ejemplo, sí, y a esta otra persona la distingue que es impuntual. O sea, tomando el mismo ejemplo, tanto positivo y negativo. A lo mejor el término no es el adecuado, el reconocimiento, pero sí la distinción. Y en ese entendido, pues todo ser humano buscamos cierto reconocimiento, ¿no? Es algo natural, digo, en la parte orgánica a lo mejor pues es algo natural, ¿no? sí, yo lo llegué a leer incluso en clases estas de, por ejemplo, de maestría y doctorado, que en la parte de filosofía de la ciencia, que cómo es inherente al hombre buscar el reconocimiento. Es una, incluso uno les pone como una necesidad humana o como una parte fundamental buscar el reconocimiento siempre. Uh-huh. La escritura, yo recuerdo uno de los pasajes que ese sí lo leí específicamente, está en Primera de Juan, nada más voy a checar, es Juan, perdón, 12:43, dice, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios, porque si hay reconocimiento de Dios en la escritura, cuando dice que Enoc no vio muerte porque pues era considerado... Camino con Dios. Exactamente, caminó Ajá. con Dios, y luego David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios también, o más bien era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Hay reconocimientos en la escritura, y ese pasaje a mí en lo que preguntabas ahorita el reconocimiento, pues yo creo que hay diferentes tipos, ¿verdad? De quién lo buscas también. En este caso, ellos buscaban, o hay personas que se enfocan más en buscar el reconocimiento de los hombres que el de Dios, que por ejemplo buscar reconocimiento yo creo que es algo positivo en cualquier sentido, tanto el de los hombres, perdón, el del hombre, como el de Dios. Pero si te enfocas en la parte en donde quieres el reconocimiento de los hombres en general, Uh-huh. y dejas de lado el reconocimiento de Dios, creo que ahí es donde ocurre o cuando no van las cosas bien, ¿verdad? Cuando Pues pones es que, como prioridad lo de los hombres. exacto, es que creo que hay una línea como que muy delgada, Sí, ¿no? Entre cuando buscas reconocimiento, o sea, siempre debes buscar el reconocimiento de Dios en el sentido de buscar agradar a sí, Dios. sí, sí. Pero ¿en qué momento se cruza la línea entre buscar el reconocimiento de Dios, pero también quiero que los hermanos me reconozcan, ¿no? Simplemente en las actividades de la iglesia hay hermanos o tareas que hay en la iglesia normalmente.
los hermanos que hacen el aseo, los hermanos que hacen, que ponen los elementos los símbolos del pan y la copa. Por ejemplo, en la iglesia hay quienes lo hacen por mes. Una familia al mes se preocupa por llevar el pan, llenar las copitas para la Santa Cena. Y al siguiente mes se cambia. Pero hay personas que de repente se les olvida, o el aseo también, ¿no? Hay personas, y a veces se nota, digo, es algo que por más que uno quiera, que no quiera, más bien se nota cuando se hizo o no el aseo, o quienes hicieron el aseo más limpio, por así decirlo. ¿En qué momento se cruzará esa línea, ¿no? De que quiero el reconocimiento de Dios, pero también quiero el reconocimiento de los hombres, y en qué momento se vuelve a lo mejor ya como altivez, egolatría, no sé. Yo creo que sí, como lo dices, está bien complicado determinar dónde se cruza esa línea, pero en la escritura hay varios ejemplos en donde, por ejemplo, ahorita me acuerdo de cuando dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, y que lo hagas con la intención, no hay que te reconozcan, cuando habla de las ofrendas, ¿verdad? Que sonaban las trompetas para que bueno, los principales, los fariseos, para que se dieran cuenta de lo que iban a ofrendar, que ese no sea el principal objetivo, no que esté mal ofrendar, porque también yo siento que en la escritura muchas de las veces, desde el Antiguo Testamento, a personajes muy importantes de la escritura, incluso en las promesas que Dios da al pueblo de Israel, se mencionan todas estas cosas buenas, en donde ellos, como pueblo de Israel, va a destacar sobre los demás, porque para pensar va a tener victoria sobre los demás pueblos, ¿no? Sí. Y luego va a tener riquezas o recursos materiales también. En el caso de Job, cuando menciona al principio todo lo que él mencionaba, incluso decía, y sus hijas eran las más hermosas de todo. Este tipo de cualidades yo siento que no están peleadas, como tú dices, y esa línea, no porque uno sea creyente va a estar mal, ¿no? Buscar tener ese tipo de cosas, mientras no estés sobrepasando esa línea en donde pones primero las cosas materiales o lo que buscas de la atención de los hombres con la atención de Dios. Mira, ahorita mencionaste el pasaje de no sepa tu mano derecha lo que haga tu izquierda, o viceversa, ¿no? Tiene mucha razón. Ahí específicamente está hablando de la ofrenda, pero eso se aplica a cualquier otra cosa, ¿sí? Y no nada más en la iglesia, también en la vida diaria. ¿Cuántos de nosotros no hemos tratado de ayudar a algún indigente o personas que lo necesitan, ¿no? En la iglesia sé que ha habido personas que juntan despensas para obsequiarlas a las personas necesitadas, incluso en la misma iglesia. A creyentes mismos y fuera de la iglesia también. Entonces es algo bueno. Y por lo que hemos visto, pues no se busca el reconocimiento de que, miren, un aplauso a fulano y tal porque le dio una despensa a esta familia, ¿no? Es algo que debería ser inherente en el cristiano, ¿sí? Hacer las cosas sin una intención de retribución. Por eso también dice en Proverbios, alábete el extraño y no tu propia boca. Pero llegamos a un punto en donde no podemos distinguir entre con qué motivación lo hace la otra persona. Porque me ha pasado, digo, somos todos humanos, y me ha pasado que a veces ponemos o pensamos las intenciones de la otra persona. De seguro lo hizo para quedar bien con las demás personas. O de seguro dijo esto o hizo aquello para verse bien con estas otras personas. Cuando estamos, digo, tú eres recién casado casi, y cuando estamos quedando con la prometida, pues buscamos agradarle en todo, y más agradarle a los suegros, ¿no? Y claramente hacemos las cosas para agradarle a la susodicha y también agradar a los suegros. A los abuelos, a los hermanos. Sí, o sea, que vean, mira, Chuyito es muy bueno en esto, ¿eh? Y ahí a veces pudiéramos identificar fácilmente, sí, pues es que lo está haciendo para quedar bien. Pero a veces eso mismo lo trasladamos a otros hermanos, y afortunada o desafortunadamente no podemos ver las intenciones. El único que las ve es Dios. Entonces, ¿qué recomendarías tú cuando nosotros no podemos ver las intenciones, pero obviamente uno mismo sí sabe cómo, ¿no? Voy a intentar encontrar ahorita el pasaje, pero hay un pasaje donde también se menciona que
haya sido con la motivación que haya sido, pero si se está obrando para el Señor, que se reconozca en ese sentido y que está bien, ¿no? Trabajarlo. Y a lo mejor ahorita nos estamos enfocando a la parte de trabajar para la iglesia o para ofrendar, pero regresando al punto inicial del reconocimiento, por ejemplo, yo me pongo a pensar en cuáles son las intenciones, ¿no? Que al inicio, como tú dices, no podemos saber la intención de los demás. Hay un pasaje que me gusta mucho del Salmo 127 donde dice que ¿para qué si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? Si Jehová, bueno, no recuerdo esa parte también, pero no guarda la ciudad también, en vano trabajan los que la edifican. ¿De qué te sirve todos los días estar trabajando si realmente no estás en paz con el Señor? Y hay otro pasaje también en donde, mismo Salmos y Proverbios, pues hay muchos pasajes de este tipo, ¿no? Donde se habla de la diligencia, de que, por ejemplo, el reconocimiento en este caso, y quizá ya me salió un poquito ahí del tema, pero de David, cuando tocaba muy bien el arpa, que lo ponían al frente de Saúl para tocar el arpa, que dice: ¿has visto hombre diligente en su camino o en su trabajo? Delante de los reyes estará. Es un reconocimiento estar delante de un rey, ¿no? Ah, sí, claro. Es un reconocimiento Son que los mejores. eres top en lo que estás haciendo y estás ahí al frente del rey. Que la motivación de David haya sido estar ahí al frente del rey y que lo vieran los demás, pues realmente yo no sé si así fue o no fue. Y a lo mejor naturalmente, tanto porque yo no estoy al nivel de David muchas veces para tocar el arpa como lo está tocando él y está al frente de Saúl, a lo mejor ahí entra esa parte que tú dices de cómo podemos dudar entre creyentes de por qué lo está haciendo el hermano y realmente considera o más bien él busca el reconocimiento del Señor o está buscando su vanagloriarse pues de lo que hace, ¿no? A eso voy, porque, como te digo, afortunadamente o desafortunadamente nosotros no podemos ver las intenciones de los demás. Yo no sé con qué intención haces tú las cosas, ni tú sabes con qué intención yo las hago, pero en lo que nos corresponde a nosotros, en lo personal, oye, pues yo quiero agradar al Señor, pero es ahí donde entra la naturaleza humana, ¿no? Oye, yo quiero agradar al Señor, pero también quiero que se me reconozca. Por ejemplo, en tu profesión, tú eres doctor y así como tú hay muchos otros doctores que pues hacen su labor. Pero yo creo que como en todas las profesiones se siente bonito que te reconozcan, ¿no? Que te digan, ah, mira, el doctor Ortiz es muy bueno por esto y esto y esto. Otra profesión, ah, mira, el maestro, el profe Isaac es bueno en esto, el ingeniero Jairo es bueno en esto, etcétera, ¿no? Siempre se siente bonito que a uno lo reconozca. En el caso específico, ahora vamos a abordar lo de, saliéndonos un poquito de lo de la iglesia, en el ámbito profesional, uno lo hace, o ¿por qué lo harías tú? ¿Por qué harías las cosas bien? Bueno, yo creo que hay muchas, está bien Es muy complejo amplio, ¿no? eso, es muy Sí, amplio exactamente, ajá. pero yo pienso que una de ellas y las más importantes cuando te están educando como tus papás, desde un inicio ves el agrado cuando llegas con una buena calificación, cuando ganaste el partido que te tocaba a ti y destacaste como deportista, destacaste como académico, y por ejemplo desde ahí yo creo que va siendo, ¿no? De que tú ya ves que a tus papás les gusta, o ellos se ven contentos al momento que tú destacas académicamente, y a lo mejor si destacas en el deporte no se ve tanto, pues entonces por eso buscas tú destacar en lo académico, ¿no? Y en el caso del Señor y la Escritura, bueno, ahorita preguntabas de la profesión, yo creo que cuando buscas el reconocimiento es porque trae muchas cosas implícitas, o sea, si por ejemplo tú haces un buen trabajo y tienes un buen trabajo con una paciente ginecológica, le fue bien, o obstétrica con su bebé y a mamá, te recomiendan y vas a tener más trabajo y vas a tener más recursos y vas a tener mejores comodidades para tu familia, para ti, a lo mejor vas a mudar de consultorio a un mejor consultorio, vas a tener diferentes situaciones que te van a permitir seguir avanzando y a lo mejor trabajar menos horas, ser más exclusivo, vamos a decirlo así. En el caso de los médicos, ¿verdad? Que es, ¿sabes qué? Pues yo ya voy a aumentar el costo de mi consulta porque ya tengo un prestigio, ya tengo un reconocimiento y entonces pues la gente que me busque realmente pues va a hacer y va a pagar lo que tenga que pagar
para estar conmigo, que muchas de las veces es lo que buscamos, porque al Ajá. inicio pues tenemos que aceptar el trabajo que incluso otros no quieren aceptar Sí. cuando vas Cuando empezando, vas empezando. exactamente para ver qué tal te va y a ver cómo vas ahí obteniendo el reconocimiento. Yo creo que inicialmente es eso, ¿no? Uno de los objetivos pues puede ser eh, el sentirte bien contigo mismo, también satisfecho de que hagas las cosas bien, pero al inicio definitivamente tiene que ver mucho con que pues de eso depende Pues tu tu economía, ingreso, tu sí. familia, tu Ajá. vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver eso. Y siento que a lo mejor traspolándolo a lo que tiene que ver con la congregación y demás, pues también es lo mismo. Es, bueno, es una combinación de todas las cosas, como tú dices, es bien Ujú. amplio, porque tú lo puedes hacer para agradar al Señor, pero también recordando al hermano Pascual que ahorita hablábamos, el hermano Pascual muy reconocido ahí en la congregación, cuando él dejó de pararse a, ¿cómo se dice?, a repartir las copas y todo esto, El pan. René tomó el lugar, que es su sobrino, ¿verdad? Ajá. Y yo siento que ahí, por ejemplo, pues es también como en reconocimiento al hermano Pascual, pero también yo creo que René, por ejemplo, que no busca, yo siento que no busca el reconocimiento de la Ujú. congregación a que él se encarga de pasar y servir de esa forma, Ajá. ¿verdad? Que es repartir la ofrenda, porque antes lo hacía también, y luego el Ajá. pan, y luego la copa, y verlo cada domingo hacer lo mismo, Ujú. es, yo creo que ahí te pones a pensar, pues, ¿qué es lo que busca cualquiera de los hermanos? Y este es un ejemplo muy, a lo mejor, muy básico, ¿no? Sí, ándale. Que lo que quiere René, yo no voy a estar pensando malintencionadamente de que Ajá. ya, a lo mejor porque es muy amigo y lo estimo mucho, pero yo creo que es un buen ejemplo en el que dices, pues no lo está haciendo para atención de los hermanos, Ujú. pero yo pienso que sí pudiera haber alguien que pensara, ¿no? Pues es ¿Por qué lo está que haciendo? ahí subdividimos un poquito el tema porque cuando alguien no hace algo que normalmente hacía, se nota. Claro. Ahorita estamos hablando de repartir el pan y la copa al momento de la cena del Señor. Pero tomando el ejemplo de la iglesia, hay quienes se encargan de rellenar los garrafones de agua Sí, y cuando no lo hacen se nota. exacto. Hay quienes se encargan a lo mejor de tener los jabón, servilletas, enseres normales de la iglesia. Y cuando no, alguien no se encargó, se nota porque hacen falta. Igual en la casa, cuando alguien no lava los trastes, se nota. Cuando alguien no tiende su cama, se nota. Entonces, ahí vamos a otro punto. Antes de pasar a ese punto, quisiera complementar lo que dijiste ahorita con la cuestión profesional. Yo creo que como cristianos es prácticamente imposible separar lo que es espiritual o bueno, lo que somos como creyentes de lo profesional, ¿no? Y parte de lo que tú decías, de que bueno, pues quiero ser bueno para superarme profesionalmente, para que se me reconozca y la gente pues venga conmigo, pero al final de cuentas lo hacemos porque imagínate que somos varios cristianos o que hay varios doctores en un consultorio y la gente va a querer ir contigo porque aparte que haces bien tu trabajo, eres cristiano, eres honesto, eres honrado y la gente identifica, ¿no? Normalmente la gente pues va a querer ir con Ujú. alguien bueno y alguien que dé un buen servicio. Entonces también por el mismo testimonio hacemos las cosas bien Sí. para, para darle la gloria a Dios. ¿Va? Lo que yo soy es gracias De a hecho, Dios también. ese punto que tocas es muy interesante porque cuando yo, por ejemplo, empezaba a trabajar, que mi hermano ahorita, por ejemplo, está empezando con su consultorio privado, él es pediatra intensivista, y está empezando y yo tenía semanas cuando empecé que tenía una o dos pacientes en una semana. Que una o dos pacientes en una semana para lo que pagas de renta en el consultorio pues no es ni el 10% de lo que tienes que pagar de Ajá, consultorio, de la renta del consultorio, sí. que muchas de las veces al inicio pues algunos hospitales te ayudan y en eso. Y aparte, tratándose de los creyentes, hay muchos médicos creyentes y al final de cuentas terminas tratando con ellos y aconsejándote, oye hermano, ¿cómo hiciste esto? Y demás, porque son Ujú, creyentes y hablas con ellos, ¿no? sí. Y hay opiniones diferentes en la cuestión, por ejemplo, de cobrar o no consulta a los hermanos en Cristo, ¿verdad? Que Ujú, yo cuando inicié, desde un principio, lo hablamos mi esposa y yo, bueno, en ese momento todavía era mi prometida, eh, y era no cobrarle a los hermanos en Cristo, ¿verdad? ujú. Y ahí puede haber, ¿cómo se dice? Diversidad de opiniones Diversidad con de otros. opiniones, exactamente. Ujú, Una de las que yo he escuchado es
que lo haces para malintencionadamente, para un reconocimiento por los hermanos. ¿Sí me estoy explicando? De que, pues... yo voy con este porque no me cobra. Exactamente. Y aparte que se vea mal que tú lo estés haciendo nada más para que digan que no cobras y que te portas bien con los hermanos porque no cobras. Incluso opiniones a tal grado que te digan, tú como hermano en Cristo y como médico, tú eres el que decide si vas a cobrar o no cobrar. Por ejemplo, yo le cobro a todos los hermanos en Cristo. A mí eso de que no cobrarle a los hermanos en Cristo no se me hace bien, y yo he decidido cobrar a los hermanos en Cristo porque los hermanos en Cristo son hasta de los peores pacientes. O sea, tú te escuchas así comentarios pues fuertes, ¿verdad? Y divididos de que, oye, ¿por qué cobras y por qué no cobras en la consulta? Que te digo, es una forma de buscar reconocimiento a veces, que sí se puede buscar. Pues es que son argumentos, o sea, de esa persona o de esos que sí deciden cobrar, sus argumentos tienen y sus razones. Exactamente, y son válidas, te digo, con los hermanos en Cristo. Y yo incluso cuando buscan, porque es una situación muy similar cuando eres médico y por ejemplo va el hermano de tu amigo doctor, o en este caso la hermana de tu amigo doctor, que juntos fueron a la universidad y nada, que entre médicos no le cobras la consulta a la hermana de tu compañero, porque ¿no? es hermana. Porque es exacto del médico, ¿no? Y porque el día que tú requieras de algo, normalmente del otro lado, si el otro es oftalmólogo, el día que tú necesites una situación de oftalmología, es pagar favor con favor, ¿no? Exactamente, que muchas veces eso se puede confundir porque dices, yo no le voy a cobrar al hermano en Cristo para que cuando yo vaya o yo haga esta otra cosa también haya una, ¿cómo se dice? Una recompensa, ¿no? Digo, es otro tema aparte que también vamos a tocar después, pero que y justo bueno quería tocarlo por esto, porque cuando yo empecé, te digo, se podía malinterpretar el hecho de no cobrar o cobrar para hacerte el espiritual de que no cobras y demás. Cuando muchas de las veces también el argumento que ponían atrás era, a lo mejor no le vas a cobrar al hermano, pero a lo mejor la hermana te va a tener que llevar a otros pacientes cuando te lo va a recomendar. Y de esa forma tú ves la parte material y no te estás yendo por el servicio realmente. ¿Sí me explico? O sea, esa parte de las intenciones. Y hay que tener mucho cuidado ahí en eso, al menos en el caso mío. Yo tuve que tener mucho cuidado de no verlo así, de no ver, no le voy a cobrar a la hermana para que de rato pues me traiga pacientes de otro tipo y que yo pueda, no, sino verlo de la forma real. Y no nada más normal. En tu ramo, digo, puede pasar también en otras profesiones, a lo mejor Isa nos puede decir en la parte de los profesores, pues dar asesorías a un niño que tiene problemas, que es hijo de un hermano, o Eva que ha dado clases de física, matemáticas y pues sin cobrar tampoco. Exacto. Sigo, son asegúnes y que los que lo hacen no es que estén mal, tienen sus argumentos, sus razones para, pues al final de cuentas es un servicio, pero bueno, ese es otro tema. Yéndonos, a lo mejor ya nos fuimos por otro lado. Pero recaemos en la parte de las intenciones. Sí. ¿Tú crees que el hecho, el reconocimiento puede ser potencialmente adictivo? O sea, de que, pues es que yo hago las cosas para que se me reconozca, ¿verdad? Yo creo que sí, debe ser, sí es, y porque la escritura lo menciona varias veces, como te decía el pasaje de Juan donde dice, y buscaban el reconocimiento de los hombres y no el de Dios. Es algo natural, el enorme querer sobresalir y querer ser, pues sí, mejor que los demás, ¿no? Y que se note que sea mejor que los demás. Yo creo que, y como te decía, yo pienso que desde el Antiguo Testamento no se ve mal eso, buscar ser el mejor, porque lo mencionaba mi papá el fin de semana en la congregación cuando decía, pide que Dios le dé gracia a tus hijos en su trabajo y demás, que pasaba con Josué, que Josué, cuando tuvo este tema con sus, José, cuando tuvo este tema con sus hermanos, que él tenía un privilegio o un don que Dios le dio a él, y nada más, y sus hermanos lo veían mal, y él quería expresar lo que Dios le había dado a él, y por eso le fue mal. Entonces, le fue mal, lo mandan como esclavo, lo venden como esclavo, y cuando lo venden, pues al final Dios le da gracia, destaca entre todos los que estaban, aunque fuera en prisión, era jefe
de la cárcel y luego era el segundo de Faraón Sí. al final. Entonces, seguramente José pues tenía un lugar bien reconocido, ¿no? O sea, José... Sí. Entonces, buscarlo no creo que esté mal en ningún sentido y yo creo que sí es activo, sí es algo que normalmente se tiene que buscar y te digo, yo hacía o pensaba en los versículos estos donde decía que el diligente va a estar frente al rey y muchas de las veces pues es natural. Ahorita no tengo otro versículo que te pueda decir donde digas que... Ah, porque también ahorita me viene a la mente donde dice, y el que quiera ser obispo, buena cosa desea. Aquel que anhela obispado, buena obra desea. Ándale, aquel que Uh-huh. anhela obispado, buena obra desea, porque si tú anhelas ser obispo o líder en la congregación, Uh-huh. va a haber gente que lo va a ver mal y lo va a ver mal porque quizá, como te decía, como pasaba con David, a lo Uh-huh. mejor no tiene la misma situación que David, privilegio, dones y demás, Ajá. y como él sí tiene la opción de, o los dones, la capacidad para ser líder que Dios Uh-huh. da, diferentes dones, a lo mejor por eso se ve malintencionado, pero no creo que tenga nada de malo y yo creo que como dices, sí pudiera ser activo y yo creo que es más notorio en el varón seguramente, hablando de las actividades en la iglesia, Ajá. ¿no? Sí, como que estamos más expuestos, ¿no? Pienso yo que ahorita dijiste, sí puede ser adictivo y no está mal que lo busquemos. Difiere un poquito porque la parte de que buscar el reconocimiento está bien siempre y cuando sea un reconocimiento de Dios, ¿no? Sí, 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 sí. Que eso a lo mejor implícitamente te va a llevar a tener reconocimiento de los demás hermanos. Si tú agradas a Dios, pues obviamente a los hermanos que son más maduros, más espirituales, probablemente les venga bien esa actividad que tú haces. Ahora, no, yo considero que todos estamos expuestos a esa adicción, como decía, del reconocimiento de que quiero que me reconozcan, hacer las cosas solamente porque me digan, ah, muy bien, Abraham, qué bueno que hiciste esto. Y es natural que se sienta esa posible adicción a querer agradarle a todos, ¿no? Sin embargo, debemos tener cuidado con las intenciones. Como ahorita decías, el caso de José es bien edificante porque José le iba mal en cuestión de que lo vendieron y luego lo metieron en la cárcel, etcétera. Pero donde él estaba era un excelente mayordomo. Y tanto así que, como dices, llegó a ser el segundo después de Faraón. Entonces, él donde estaba, la escritura dice que tenía gracia ante los ojos de sus patrones. Entonces, nosotros también deberíamos ser como ese José, de buscar tener el reconocimiento primero de Dios para poder hallar gracia ante los ojos de nuestros patrones, y eso implicaría tener una posición de privilegio, por así decirlo, porque, oye, pues él hace bien las cosas, las hace con calidad, entonces por lo tanto está en una mejor posición para poder ayudar a otros. Recordando también el ejemplo que diste de el que anhela obispado, buena obra desea, al final de cuentas el obispo, el anciano, el líder, debe ser un servidor. Entonces, el hecho de buscar una posición así es para servir, o debería ser para servir, no para que, ah, bueno, ya estoy acá arriba, ahora sí todos alábenme o todos ríndanme pleitesía, ¿no? Sino más bien, aquí estoy arriba, ¿en qué les puedo servir? ¿En qué les puedo ayudar? Entonces ahí se ven diferentes motivaciones, Sí, ¿no? y tan natural es lo que tú comentas que en el Nuevo Testamento se menciona un montón de veces lo de los fariseos y Uh-huh. lo Ándale, de exactamente. todos estos maestros de la ley que, que buscaban el reconocimiento De los hombres. de los hombres, exactamente. Estaban en un puesto de autoridad y demás, y había unos con mala actitud eh, y había otros que sí, al final, Nicodemo, estoy mal, estoy Nicodemo. confundiendo, es... ¿De qué? No, es que me hace que estoy confundiendo uno de los principales que habla con el Señor Jesús y le pregunta y al final se convierte. Ahorita lo voy a buscar. Pues a Nicodemo, ¿Sí es Nicodemo? de Juan 3:16. Sí, Sí, Nicodemo, que vino a Jesús de noche. exacto. Y pues él era maestro, ¿no? De la ley también, Sí, sí, si no pues estoy era. mal. Entonces había de todo, ¿verdad? Había maestros de la ley que buscaban el conocimiento como tal, y fariseos también. Y había maestros de la ley que lo hacían
de verdad y lo hacían, ¿cómo se dice? Pues en busca de servir a los demás. Sí, claro. Y cómo el Señor Jesús, desde los 12 años, o más bien los 12 años, cuando se presentó en la sinagoga, y él estaba a la par en el conocimiento y en, bueno, evidentemente más todavía que cualquier otro por ser Dios mismo, ¿verdad? Encarnado. Pero ahí en el caso de nuestro Señor, que ser perfecto, pues claro que no hay una mala intención. Y si te fijas, desde los 12 años, Sí, desde claro. la primera que esté destacándose en eso, por amor, pues sí, por su misión que venía al Sí, mundo, ¿verdad? él venía muy claro a esa misión, ¿no? Entonces, a lo mejor sí va a haber gente que lo pueda ver mal en la congregación, pero yo creo que como en ese, incluso en esa parte que mencionábamos de buena obra desea, al final también dice que cuidado porque pues van a ser juzgados los obispos o los maestros y los líderes, Claro. ¿verdad? Entonces se les va a pedir cuentas de la congregación a la que van a estar. Entonces, así como trae sus privilegios y su reconocimiento, también tiene sus responsabilidades y Sí, demás. Y que el hermano que no es obispado y que quiere estar ahí, pues también está bien. porque en ese aspecto yo creo que es algo positivo el reconocimiento. ¿Por qué? Dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aunque no menciona tal cual la palabra reconocimiento, sí da a entender de que, oye, pues al anciano por el hecho de ser anciano, tenle estima. Pero aparte si está haciendo las cosas muy bien, tenle doble estima, ¿no? Doble Doble honor. honor. Entonces yo creo que también el hecho de reconocer te sirve, empleándolo bien, de ánimo a la otra persona a la que estás reconociendo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien, yo cuando empecé a tocar guitarra en la congregación, hubo una hermana, la hermana Loren, que ya está con el Señor, y me acuerdo muy bien de sus palabras, porque yo empezaba a tocar, yo no sabía muy bien, de hecho todavía no sé muy bien, pero ahí más o menos me defiendo. Entonces yo tocaba, y me acuerdo que me tocaba mucho, me gustaba mucho tocar salmos, y la hermana me dijo, te salen muy bonitos los salmos, síguele así. Y eso fue de ánimo para mí. Oye, Claro. ella reconoció que pues a lo mejor me salían bien, ¿no? Y me animó de que te salen muy bien los salmos. Y me animó de tal manera de que pues yo iba ya con la intención de, bueno, si me salen bien los voy a tratar de hacer mejor. Entonces, en ese aspecto, el reconocimiento sí trae un ánimo cuando es bien enfocado, ¿no? Definitivamente. Sí, como lo dices, estoy buscando el pasaje también, que hace poco lo comentamos ahí en la congregación, en donde al momento de tú hablar con un líder o con un anciano, con alguien, tienes que hablar con respeto y tienes que hablar Ah, con, sí. que no puedes hablar a la par ¿verdad? No puedes sentirte con esa, porque ese es el reconocimiento que tienen los Sí, líderes, ¿verdad? Tienen la responsabilidad de estar a cargo de la congregación y se debe de respetar esa parte y claro que debe ser de ánimo para ellos que se les dé el reconocimiento por la labor que están haciendo, no por sí, otra cosa, porque Dios es el que da la inteligencia, incluso la escritura lo dice también, claro. y la sabiduría, y dice, el que tenga falta de sabiduría, pues que se la pida al Señor Pídela y a el Señor se Dios. la dará. Y yo creo que en toda esa parte, aparte de dar reconocimiento a la persona o al hermano, pues principalmente es el reconocimiento que se le da al Señor por haber obrado en el hermano, Ujú. que tú y yo conocemos hermanos en Cristo. Bueno, nosotros tuvimos la fortuna, o más bien yo, de ser que una familia cristiana, que a lo mejor no tuve, eh, no me perdí en las drogas o en algún asunto de ese tipo, digo, para ser muy drástico, Ajá. y de repente vemos hermanos que vienen de allá y que luego están al frente de la congregación y el reconocimiento es para el Señor, porque tú ves Sí. cómo el Señor los cambió y dices, ¿quién iba a pensar que esta persona, cuando yo la conocí antes, que orábamos Ujú, por él y demás, justo se lo decíamos ¿cuándo fue? El viernes ujú. a uno de los hermanos, a lo mejor entre juego y no, si te acuerdas. Pero digo, Sí. el Señor es el que hace y el reconocimiento ahí Es para el es para Señor, el ¿verdad? Señor. Porque por uno mismo no hubiera podido. Y en todos los aspectos, eso involucra todo. Yo pienso, y a mí siempre me ha quedado claro porque, pues en la casa, para darte un ejemplo, David cuando iba a presentar para la facultad de medicina, todo el mundo sabía que mi hermano era muy estudioso y muy hábil académicamente y demás. Ujú. Y yo nunca había destacado por ese tema.
Entonces, cuando nos ponemos a orar porque yo pase, también mi mamá ya tenía su plan B, ¿sí me estoy explicando? Entonces, al final, cuando... Por David no, pero por ti sí. Exactamente. Cuando al final yo quedo seleccionado y a David siempre le molesta que yo lo comente y quedo seleccionado en un lugar todavía más arriba, Ajá. que para fines del tema 17 de 1200 era un lugar muy bueno, Sí, ¿sí me claro. explico? Y que el reconocimiento yo siempre se lo doy a Dios porque yo siempre me he considerado, nunca me he considerado muy apto en esas situaciones, ¿sí me estoy Ajá. explicando? Luego sigue otra etapa de escoger la especialidad y ver si vas a ser aceptado porque es otro filtro muy grande. Ujú, Y lo mismo, va Ramón y David después, ¿cuál especialidad vas a escoger? Y ujú. con Chuy es, y vas a hacer especialidad porque es diferente, ¿sí me estoy explicando? Y al final, para Seguro. mí es muy sencillo darle toda la gloria a Dios en el sentido de que, pues yo me siento que el reconocimiento es de Él, donde dice la Escritura, y la inteligencia la va a dar Dios porque yo he estado en esos exámenes y al fin de cuentas haya sido como haya sido, te sientes con toda la confianza del mundo de presentar el Sí, examen y de estar confiado en Dios en que Él te va a ayudar al final. Claro que tuve una preparación, sí, pero sí, te digo, claro. nunca fue un que se destacara, ay, Chuy, cómo es estudioso y cómo le encanta prepararse para los exámenes, la No, verdad. y nos consta, créeme a todos. Y al final que el Señor me diera esta oportunidad de ser seleccionado ahí y luego en la subespecialidad y luego en la Ujú, maestría y luego en el doctorado y muchas de las veces en todas estas competencias en las que he estado, yo siempre se lo he dicho a Gis, mi esposa ahorita, que pues ella me acompañó en la parte de la subespecialidad y en la parte del doctorado, es quedé en primer lugar y quedé seleccionado en dos opciones en donde los dos dicen, oye, vente ujú. para acá, no, vente para acá, Sí, que tú dices, o sea, el reconocimiento de quién te está dando la capacidad para hacerlo, pues yo se lo doy al Señor completamente y yo no me creo yo que yo sea el que lo esté haciendo. ¿Sí me ajá. explico? Yo soy consciente de eso y siempre se lo voy a hacer a Dios y yo pienso que eso es clave entre todos los creyentes, ¿no? Ah, sí, O sea, claro. no nada más la parte académica, sino si el Señor me puso en este trabajo, si el Señor me puso a orar en la iglesia y me permite orar en la iglesia de esta forma, el reconocimiento es para Dios porque dice, Dios da la inteligencia, entonces el Sí. reconocimiento es para el Señor. Y te digo, es bueno verlo porque en la escritura se habla sobre el honor a los papás o la honra a los padres. Ujú. Y muchas veces dice, no hay mayor gozo que que ver a tus hijos que Que estén andan en en el la verdad. Señor y que anden en la verdad. Y unos versículos de Proverbios en donde también la convivencia entre hermanos y demás, claro que te va a gustar que a tus padres se les reconozca por la situación en la que están, ¿cómo se dice? Sus hijos, ¿no? Sí. Y no lo vas a hacer por eso, o sea, tú lo Ujú. haces porque tú disfrutas de estar con tus hermanos, disfrutas de estar bien con tus papás y nunca el enfoque es yo quiero que los demás vean Me vean y me y vean y reconozcan. reconozcan o reconozcan a mis padres porque tú sabes que todo eso lo da el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, a lo mejor me desvié de la pregunta de la última parte, pero pienso que sí, definitivamente Dios es el que te da las habilidades, las Sí. aptitudes, incluso lo veíamos también el miércoles con hermano, con Moisés, Ujú. cuando hablaba sobre los talentos, ¿no? Los talentos, sí. Que Dios te lo está dando y lo reconoció al que dio más talentos que ya sabía Ujú. que era, y no recuerdo qué palabras dice en la parábola, pero hace mención que sabía y que se destacaba él, por Ujú. eso le dio más talentos. Sí. Y al final el que le dio más talentos duplicó la cantidad de talentos que Ajá. tenía. Y a quien tenía, bueno, también de otros intermedios, ¿verdad? Sí. Y al final al que ya sabía que no, pues le dejó uno y ese uno al final vimos que Se lo quitó. exactamente se lo quitó. Ujú. Bueno, a lo que voy con esto es que cuando se le da de esos talentos a ese siervo, Ujú. ya destacaba el siervo. O Sí. sea, ya desde ahí y se le dio la oportunidad y como Dios le había dado las habilidades, la inteligencia y demás, al final en el pasaje se le vuelve a reconocer que él lo que hizo fue cumplir con lo que su... Cumplir. Pues era Entonces, su chamba, ¿no? O sea, exactamente. así como todos nosotros, yo creo que lo que podemos concluir es que tenemos una posición de privilegio por el simple hecho de ser hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos la ayuda divina. Ese simple hecho, como hace ratito comentabas, si tenemos falta de sabiduría,
la pedimos y Dios nos la da. Si tenemos falta de inteligencia, la podemos pedir y Dios nos la da. Y Dios está al pendiente de sus hijos, Dios está al pendiente de nosotros. Entonces el reconocimiento como tal, en el estricto sentido, yo creo que el reconocimiento siempre debería ser para Dios, ¿no? Porque Él es el que obra a través de nosotros. Sin embargo, sí es hasta cierto punto bueno reconocer a los hermanos, como veíamos en el pasaje de los ancianos, que hacen bien las cosas, tenerles por doble estima o doble honor. Pero tener cuidado en que ese reconocimiento no nos haga adictos a que se nos reconozca cada cosa que hagamos, ¿no? Yo creo que es una línea muy delgada que se puede cruzar en cualquier momento y estamos expuestos porque nuestra naturaleza humana así es. Y pues nada más orar por sabiduría para que podamos discernir cuando estamos incurriendo en lugar de querer reconocimiento, querer ser ególatras nosotros mismos, ¿no? Y pues Chuy, no sé si tengas algo más que agregar. No, completamente de acuerdo con tus conclusiones. Sí. Completamente de acuerdo. Yo creo que hay que tener cuidado nada más. Yo sí, a lo mejor lo que yo recomendaría a jóvenes o a personas que están escuchando el podcast, pues es que no, si deseamos destacar en algo, no está mal. En la escritura, muchos ejemplos. Uh-huh. Hay muchos ejemplos. Pero siempre en los ejemplos se habla de la gracia que Dios da a esa persona. Y yo soy consciente que, por ejemplo, en el caso de mi mamá siempre oraba por gracia y por inteligencia y destacar para todos nosotros como uh-huh. sus hijos. Y yo creo que es algo que voy a repetir yo y que le voy a dar la gloria a Dios en caso de que mi hijo destaque en las cosas, ¿verdad? Entonces no creo que esté mal buscarlo. Hay que tener mucho cuidado en la parte esa donde se pueden presentar las malas intenciones, que al ser nosotros no creyentes, creyentes, es fácil, ¿no? Es fácil caer, porque aunque seamos creyentes no somos perfectos, claro. y podemos caer en esa parte. No va a ser malo cuando reconozcamos a un hermano tampoco, sí. por su labor, porque Dios es el quien finalmente eso. Entonces yo concuerdo claro. con tus conclusiones. Y sobre todo que tengamos presente que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Eso debe ser nuestra brújula, ¿no? Exacto, y fíjate, dije, voy a mencionarlo ahorita y nada más, ¿no? Porque es clave eso, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres, porque es lo que al final de cuentas va a hacer que destaques incluso sí. sin querer, o sea, uh-huh. bueno, no tanto así sin querer, exactamente, es una consecuencia, o sea, uh-huh. yo platicaba hace poco con Jess con el gozo que te da el Señor cuando te salva, que quieres andar leyendo la escritura todo el día y quieres andar predicándole a los hermanos y quieres andar orando, y lo mismo pasa cuando sales, te gradúas y quieres andar trabajando arriba o uh-huh. abajo, y eso pasa los primeros años muchas veces, sí. y luego va bajando por el deseo que tienes tú en ese momento de, como dices, hacerlo para el Señor, y es clave eso. Si lo es para el Señor, yo he sentido que eso, al menos a mí me ha funcionado desde mi conversión, que fue, te digo, a los 17, 18, que yo creo que es una temporada en la que muchas decisiones se toman, ¿no? Sí, claro. Y yo agradezco a Dios que haya sido en esa etapa. Dios tiene los tiempos para todos. Y sí, o sea, hacerlo para el Señor te cambia la vida. Hacerlo para el Señor es... definitivamente. Te permite disfrutarlo, te permite tener el gozo ese que el Señor nada más da. Y compartirlo con los demás y que te vean los demás y que se distinga, ¿verdad? El señor, el señor joven, el varón, incluso a lo mejor ahorita nos estamos enfocando en los hombres y demás, pero se nota también en las esposas, en las mamás, en todos estos cuando hacen todo esto, cómo crían a sus hijos, cómo aman a sus hijos y cómo se ven los frutos porque lo hacen para el Señor, ¿verdad? Entonces es clave. Qué mal que no se me salió antes, digo, qué bueno que Isaac creo que fue quien mandó ahí el tip, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente. Eso lo gracias, y ahí lo traíamos los dos, yo creo. Pero sí. Sí, pues importante recordar eso, que lo que hagamos lo hagamos para el Señor, no para los hombres. Y pues Chuy, muchas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar hermano. La invitación. Esperemos vernos para otros temas, que hay mucho más que platicar, esperemos vernos para otros temas. Entonces sí, amigos, pues muchas gracias por estarnos aquí escuchando. Ya saben que en otro próximo episodio vamos a platicar. Gracias.